Saludos y bienvenidos a Verbum Podcast. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal en la campanita de YouTube donde dice subscribe y de igual forma acceder a nuestra plataforma digital www.verbumpr.com, donde tendrás acceso a cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general a costos sumamente razonables. Y hoy, en nuestra edición especial de Verbum Podcast, nos acompaña, como de costumbre, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias, José Enrico, y muchas gracias a todos los que nos ven y los escuchan. Según los medios internacionales, ha trascendido que el Reino Unido, a través de su primera ministra Liz Truss, han sugerido lo que se llama un mini presupuesto o un mini budget, mediante el cual se pretende, por decir un ejemplo, en el alza de lo que son los impuestos a corporaciones de un 19 hasta un 25% a partir de abril 2023, lo que ha tenido una reacción en cadena a nivel internacional y de igual forma a nivel local en Gran Bretaña y todos sus mercados, porque refleja una alza sustancial en lo que son los porcientos de impuestos. Profesor, ¿cómo usted cataloga esta medida reciente que ha causado tantos revuelos y las consecuencias de esta movida? Claro que sí. Si lo tuviera que resumir en una palabra, yo diría desafortunada. Yo les recuerdo siempre a todos los que me interpelan, obviamente a nuestra audiencia aquí en Verbum y a nuestra audiencia en general, y obviamente a mis estudiantes, que todo ente habilitado de poder, sobre todo de poder político, las decisiones que toman tienen consecuencias sociohumanas y socioeconómicas en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, las decisiones que se tengan que tomar, muchas veces la inmediatez o la emergencia requieren ciertas cosas, pero ciertamente hay que pausar y tomar decisiones, porque uno nunca sabe, sobre todo en una economía tan sensitiva como la que es el Reino Unido, por distintas razones. Primero que todo, porque es un centro principal de movimientos de capital financiero. Como sabemos, la ciudad de Londres es importante, ¿verdad?, en esa red de ciudades que pues, sostienen esa dinámica del capital financiero, como Frankfurt, como Nueva York, como Tokio, como Shanghai. Por lo tanto, el prestigio es importante. En el caso particular del gobierno británico, una vez instalado, luego de la fulminante y espectacular, incluso carnavalesca renuncia de Boris Johnson, y luego de haber pasado por un periodo de luto, luego de la muerte de la reina Isabel II, la primer ministro Liz Truss, junto al que ya no es, pero fue en su momento el ministro de Economía y Finanzas en la institucionalidad británica, eso se llama Chancellor of the Exchequer, Kwasi Kwarteng, intentaron implementar un mini presupuesto hasta noviembre del año próximo, para tratar de estabilizar la economía y los mercados en Gran Bretaña. Entre otras cosas, habían una serie de recortes y reducciones en ciertas prestaciones sociales, incluyendo el National Insurance, pero la medida que causó mayor controversia fue un recorte impositivo, es decir, un recorte en impuestos, ¿verdad?, un tax cut, que reducía del 25 al 19% para las corporaciones. Y claro, eso para la ortodoxia económica y financiera, para el aplomo ideológico que tienen los conservadores y para los mercados es favorable, pero no estamos en tiempos normales. No estamos en tiempos de enorme prosperidad económica y financiera, y ciertamente estamos en el umbral de la escasez de recursos por distintas razones. Dicho de otra manera, recortar los impuestos en momentos críticos, en momentos de emergencia, en momentos excepcionales, puede tener un efecto adverso, y así fue. Muy a pesar de la insistencia de algunos en el Partido Conservador, de expertos en economías que decían un recorte impositivo en este momento de 43 a 45 billones, ¿verdad?, 45 mil millones de libras esterlinas, puede no
puede no ser favorable. ¿Cómo vas a financiar la ausencia de esos recortes presupuestarios? ¿Vas a pedir prestado en un momento en que Gran Bretaña tal vez no necesite vulnerarse de esa manera? Y claro está, al no tener preguntas, simple y sencillamente decir, se van a implementar esta reforma contributiva, los mercados reaccionaron de manera adversa. No porque no favorecieran el tax cut. Generalmente los mercados son favorables a eso. No es por eso, es por el hecho de que el gobierno británico no tiene respuestas de cómo entonces va a completar la insuficiencia o va a financiar la laguna que deja el hecho de que 43 a 45 billones de libras esterlinas menos van a ingresar en el presupuesto británico a través de impuestos. Y entonces los mercados reaccionan adversamente, no solamente con una baja en la bolsa de valores británica, sino también una baja histórica en la libra esterlina, que como sabemos es una de las principales monedas a las que se recurre en términos de tipos de divisa, en conjunto con el dólar, el euro, el franco suizo, el yen japonés, el yuan chino, y de pronto vemos que una de las monedas más estables del mundo, y que lo ha sido así por varias décadas, de momento hace una baja histórica y no sabemos y se da por causa de la inflexibilidad, la rigidez y ortodoxia financiera que viene tanto de Liz Truss como del ministro de Finanzas Kwasi Kwarteng. La presión, el pushback, el empuje que vino no solamente de los mercados, no solamente de otras entidades, particularmente los Estados Unidos, donde tenemos al presidente Biden comentando de manera impropia, obviamente, que fue un error bajar los impuestos, pero incluso desde las élites políticas dentro del Partido Conservador y Unionista de Gran Bretaña, diciendo que esto fue un error garrafal. Antes de hacer el giro, la primer ministro Liz Truss convoca a Kwasi Kwarteng para pedirle la renuncia después de haber estado 10 días al frente del ministerio, y tiene que entonces nombrar a uno de sus rivales políticos, el parlamentario también, Jeremy Hunt, que es uno de sus principales rivales, para tratar de estabilizar y calmar los mercados a través de descartar y dar un giro de 180 grados, en donde una de las cosas que se tuvo que decir de inmediato y de manera explícita fue que el impuesto a las corporaciones se iba a mantener, brindándole así algún tipo de estabilidad, pero claro está, el daño está hecho, por lo menos el daño a la imagen de la primer ministro, y esta última semana ha sido una bastante turbulenta para ella en la que su figura en términos de parlamentaria, en términos de conservador, en términos de primer ministro, se ha menoscabado y se pide a gritos, en algunos casos, su renuncia. ¿Se tambalea el Reino Unido después de tantos golpes en tan poco tiempo? Sí. La respuesta corta a tu pregunta es sí, no lo podemos decir de otra manera. Esto que acabo de describir no es un golpe, es un golpe contundente, pero es el último o el más reciente, debo decir, de una serie de golpes que ha sostenido Gran Bretaña a través de los últimos 6 años. Estamos hablando no solamente del referéndum en Escocia, estamos hablando del Brexit, y no es solamente el Brexit, es el manejo pésimo, pobrísimo, incluso podríamos catalogarlo como catastrófico, de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, como he dicho en otros programas. No es fácil extirpar, cercenar, cortar relaciones económicas, vínculos económicos, vínculos de interdependencia compleja que se han desarrollado y se consolidaron durante poco más de 4 décadas. Y eso terminó de manera desastrosa, no solamente para el gobierno británico, sino para las 4 naciones, incluyendo Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Y aparte del Brexit, es el hecho de que toda la tormenta política que ha causado el Brexit, porque hemos tenido 4 primeros ministros en un periodo de 5 años. Primero se va David Cameron,
Luego entra Theresa May, que le hicieron la vida a cuadrito en términos de las negociaciones para el Brexit. Renuncia Theresa May, asume el puesto Boris Johnson, convoca a unas elecciones, renueva el mandato electoral y luego entonces entra la pandemia del COVID-19 y ese es otro elemento que tenemos que incluir en esta tormenta, la pandemia del COVID-19 y las consecuencias económicas que tuvo. Renuncia en una tormenta de escándalos Boris Johnson y ahora tenemos Liz Truss que probablemente si la presión continúa, si se mantiene consistente, va a tener que renunciar. Entonces tenemos 4 ministros en 5 años. Y aparte de todo lo que... o sea, estos son los factores endógenos o internos. Aparte de esto, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, los antagonismos producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, las insuficiencias energéticas que a su vez crean una crisis energética en Europa y en Gran Bretaña específicamente, interrupciones en la cadena de suministro global y claro está, el cambio climático, son una multiplicidad de crisis que precisan de gobiernos que tengan temperamento y que sobre todo tengan un equipo competente que pueda manejar la tormenta. Pues no se trata aquí de un beneplácito, de implementar una política y supervisarla. Es simple y sencillamente manejar las turbulencias severas que se han producido en los últimos 6, 4, 2 años. A mí me parece, y creo que esto se lo había expresado no solamente a los medios locales, sino también con Elena Lozano en El Financiero de México y Bloomberg, que aquí probablemente lo que se ha perdido más bien es la legitimidad. ¿La legitimidad de quién? Del Partido Conservador. Me parece que este error ha consolidado la pérdida de consentimiento y lo que corresponde no es solamente la renuncia de Liz Truss o no es el regreso de Boris Johnson como algunos plantean, que me parece ridículo. Aquí me parece que ante la crisis de legitimidad, ante la crisis de consentimiento, tiene necesariamente que haber una renovación del mandato electoral. Me parece que es imperativo la convocatoria a nuevas elecciones para tratar de consolidar o realinear políticamente al gobierno británico, sea con los conservadores o sea que entonces los laboristas asciendan al gobierno o una coalición de partidos que pueda designar un equipo económico que pueda entonces estabilizar a Gran Bretaña en el corto pero también en el mediano plazo. Profesor, ya moviéndonos al conflicto de Rusia y Ucrania, en términos de lo que se declaró por parte del presidente Vladimir Putin de anexar o invadir estos, aparte de la invasión que ya hizo, estos 4 territorios que fueron ocupados por parte de Rusia, ¿qué implicaciones eso tiene en el derecho internacional? ¿Y cuán peligroso puede ser este precedente por parte del presidente Vladimir Putin? Yo creo que es sumamente peligroso, pero será peligroso en tanto y en cuanto cuán lejos quiera llegar Vladimir Putin, el establishment ruso, en considerar defender las regiones que anexaron ilegalmente. En términos de los estatutos internacionales, creo que nos debe quedar bien claro que para Vladimir Putin y para ese establishment ruso eso importa poco. Y me parece que lo tenemos que tener en cuenta ahora y siempre. No es solamente el desdén por el derecho internacional, que los rusos están dispuestos a violentarlo y a invalidarlo constantemente a través de sus actos, sino es también desconocer la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional ante la posibilidad de que haya que procesar a alguien, a entes importantes dentro del gobierno ruso por las atrocidades y los excesos que se han cometido. Hemos encontrado no solamente una conducta de guerra deplorable, hemos también presenciado la falta de respeto a los derechos humanos y obviamente a la vida y a la dignidad del ser humano a través del descubrimiento consistente y exponencial de fosas comunes. Pero no es solamente eso, es también el desplazamiento forzoso de la población. Y cuando me refiero a eso no me refiero solamente a los refugiados ucranianos que están en Hungría, en Polonia, en Rumanía. Me refiero al hecho de que han agarrado ciudadanos
ucranianos los han movido forzosamente a Rusia, o han agarrado niños, los han separado de sus padres, los han colocado en escuelas y los obligan a hablar ruso. Me parece que ese constante atentado, más allá de violentar la integridad territorial y la soberanía nacional de Gran Bretaña, es el hecho de pretender hacer un tipo de limpieza étnica, desaparecer todo rastro lingüístico y cultural o de identidad ucraniano. Y me parece que muestra no solamente la arbitrariedad perniciosa de los rusos, pero me parece también que muestra las debilidades y vulnerabilidades del derecho internacional y de los instrumentos para hacer valer ese derecho. Y a mí me causa muchísima pena porque muchas veces, ¿verdad?, ¿quién procesa a Rusia? ¿Quién procesa a China? ¿Quién procesa a los Estados Unidos? ¿O quién procesa a los aliados de estos países que muchas veces cometen excesos, pero a veces más allá de la denuncia o más allá de los informes que puedan crear organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, se quedan en nada? Lo único que procede es documentar y denunciar, porque evidentemente los instrumentos que tenemos en países poderosos, superpotencias, a la luz de todo lo que hemos visto, pues están en ese sentido más allá del alcance de ese derecho internacional y de sus instrumentos. Profesor, yo recuerdo cuando comenzamos este podcast, hace ya un tiempo atrás, siempre nos preguntábamos, ¿y para qué están los mecanismos internacionales como el Tribunal de la Haya? ¿Para qué existe lo que se llama la ONU, ¿verdad?, la Organización de Naciones Unidas? ¿Para qué existe la Organización Mundial de Comercio? Que son instrumentalidades que han sido resultado de lo que es el nuevo orden después de la Segunda Guerra. Y sin embargo, todos estos mecanismos internacionales que muchos de ellos los conocemos y algunos hasta los romantizamos, pues nunca han tenido un resultado directo, exceptuando como por ejemplo fue el caso quizás y bien controversial, que nunca se pudo aclarar a su totalidad, el caso de Saddam Hussein, por las razones que fueran, y otros más que pues realmente nunca ha habido un delivery o un inicio, continuación y clausura de algún genocida, como en este caso lo es Vladimir Putin, que se le ha imputado en múltiples foros internacionales, pero que no tiene ningún tipo de consecuencias. Y entonces, a mí me gustaría que usted le dijera a los estudiantes y al público en general la importancia, primero, de la información, y segundo, de por qué hay este desfase entre lo que dice la teoría del derecho internacional y lo que es la realidad. Bien. La importancia de la información y de la educación es precisamente, ¿verdad?, formar no solamente estudiantes y todos los que procuran no solamente información, sino formación jurídica de parte de Verbum, pero también informar al público en general sobre estos asuntos, porque son importantes, ¿verdad? El hecho de que lleguen haitianos a nuestras costas tiene una consecuencia mayor y se da por una razón. O sea, los haitianos no deciden en el vacío coger un bote y arriesgar una travesía sumamente riesgosa por el Canal de la Mona para llegar a Isla de Mona o para llegar a las costas de Aguadilla o de otro lugar. O el hecho de que centroamericanos deciden abandonar sus países, Honduras, El Salvador, Guatemala, para hacer una travesía peligrosa y muy irregular a México para llegar a la frontera estadounidense. O el hecho de que países como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina están llenos de venezolanos, ¿verdad? Pasa por una razón. Y yo creo que esto es importante. El hecho de que hayan millones de ucranianos en los países que mencioné hace un momento implica un disloque importante. El hecho de que haya 1 millón de sirios trabajando y adaptándose a su nueva vida en Alemania tiene una fuente, o sea, tiene una razón de ser y tiene una causa importante. Y obviamente los instrumentos de
los que hablaste hace un momento, ¿verdad? Los tribunales penales internacionales, las agencias de la ONU, particularmente ACNUR, la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNESCO, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y organizaciones ya más autónomas de las Naciones Unidas, como lo son, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estas dos que son muy controversiales y son objeto de críticas constantemente, proveen una cantera enorme de información que es importante no solamente para los académicos o para juristas y letrados, sino para consumo internacional. ¿Por qué? Porque esto está en el dominio público. Y nos da una idea de no solamente de la diversidad, sino de los enormes disloques que existen a nivel internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch existen, quizás no pueden hacer nada en términos reales, pero existen para denunciar y hacer conciencia, porque muchas veces, y quizás en ese sentido es menos efectivo, muchas veces el comunicar estas violaciones de los derechos humanos pueden terminar abochornando, avergonzando a los regímenes que los perpetran, y deciden entonces parar. Y yo recuerdo muy claramente en 1994, durante el genocidio de Ruanda, que fue uno de los más crudos y más crueles en la época contemporánea, las denuncias consistentes de Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Frontera, y que llegaron a los medios de comunicación, crearon un sentido de bochorno y de vergüenza suficiente entre los que estaban perpetrando el genocidio para parar. Y ahí se creó la coyuntura para empezar entonces a normalizar normalizar en términos relativos la situación. Lo que quiero decir es que es importante, es justo y necesario. El derecho internacional, aunque pueda parecer impotente, lo es. Una de las cosas que más yo recuerdo de una de las visitas que hizo Sonia Sotomayor, la jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, es, miren, tal vez no influye directamente en la jurisprudencia que nosotros como jueces del alto tribunal, de este alto tribunal, realizamos, pero sí la utilizamos como referencia. O sea, tal vez no lo dicen explícitamente, pero el derecho internacional es importante, y el hecho nada más de que un cuerpo tan importante, que ahora recientemente ha entrado en controversia, como lo es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, utiliza el derecho internacional como marco de referencia, me parece que es importante. Y claro, es de crítica, de importancia crítica, crear conciencia, ¿verdad?, de que los problemas que ocurren en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Japón, en las múltiples naciones del continente africano, el continente americano, no ocurren en aislamiento. Incluso acá, el hecho nada más de que se autorice o se nos exima de la ley Jones, por lo menos de manera temporera, para que pueda entrar diésel y gas natural para poder energizar nuestra cotidianidad y nuestra economía, está fundamentado, ¿verdad?, en estatutos, en este caso la ley Jones, que simple y sencillamente son, a mi juicio, ¿verdad?, incompatibles, porque yo puedo entender el hecho de la seguridad nacional, pero en territorios insulares como lo son Puerto Rico, como lo es Hawái, o territorios que están aislados de los 48 estados contiguos, como lo es el estado de Alaska, ¿verdad?, o Guam, tienen una particularidad, y es que no tienen 47 estados contiguos, o 48 estados contiguos, debo decir, perdón, con los que comerciar, ¿verdad? El comercio terrestre, el comercio por las ferrovías no aplica en estos casos, ¿verdad? En el caso de Alaska, aunque está en el mismo Norteamérica, lo cierto del asunto es que todo esto tiene que pasar o por la marina mercante, que tiene que ser estadounidense, o por territorio internacional a través de Canadá. Y entonces, pues obviamente eso también es importante. ¿Por qué?
porque me parece que va, en el caso de nosotros, me parece que va en contravención con uno de los parámetros o uno de los portaestandartes ideológicos de los Estados Unidos, que es el libre comercio. Si usted vive en una isla, no tiene con quién comerciar, o sea, no tiene alguien contiguo con quien comerciar. Yo creo que eso es importante que lo entendamos, y eso es posible solamente a través de proyectos como este, como Verbum, porque pues la educación está de moda. Así es, gracias profesor, lo ha explicado excelentemente, y más aún cuando nos toca a nuestro día a día, al consumo, y más aún a los seres queridos, porque pasamos recientemente por un huracán Fiona, vimos cómo la necesidad en la cadena de suministro se acrecentó, y de igual forma vemos como ni tan siquiera el combustible está llegando. Exacto. Y hay que recurrir a dispensas mediante la ley Jones, que aunque uno puede estar de acuerdo o no con la ley Jones y con toda la intención que pueda tener eso, tiene sus excepciones en términos de permitir que entren. Pero lo que no me hace sentido es la demora y la falta de coordinación, ¿verdad?, entre tanto el gobierno estatal y el gobierno federal. Pero eso es otro tema distinto. Claro que sí. Así que le agradezco, profesor, como siempre, de estar aquí con nosotros aclarando estos temas en verbumpr.com, porque recuerden que todo está integrado. Es decir, los problemas que ocurren en otros países, si uno los analiza a través de la historia, muchas veces se repiten en otros, e inclusive se repiten en el mismo. Y por esa también razón es que tratamos siempre de fomentar lo que es la educación social y la educación sobre todo versada en los hechos y en las fuentes más confiables que podemos tener aquí, que en este caso es nuestro profesor José Rivera y otros panelistas que eventualmente también estarán entrando en esta edición de Verbum Podcast. Gracias por sintonizarnos. Recuerden suscribirse a nuestro programa de canal de YouTube, dándole a la campanita, y de igual manera accediendo a verbumpr.com, donde tendrán acceso a cursos de educación jurídica continua accesibles a todo el público en general, a precios sumamente razonables, y de igual manera en nuestras plataformas de Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente estamos anunciando nuevas buenas y algunas no tan buenas, pero siempre noticias para informarlos. Recuerden que la educación está de moda y nos vemos en la próxima.